año más de 1 millón de peregrinos llegaron hasta el santuario de Nuestra Señora Purísima de Los Vázquez. A lo largo de los años, pareciera que las cosas no han cambiado mucho. La caminata y la entrada al templo parecen ser la misma. Pero la fe y confianza de los peregrinos hacen que cada año tenga una fuerza espiritual especial. Padre Jaime Fernández, usted es el capellán del santuario de Los Vázquez. ¿Desde cuándo? Desde el año 1975, más exactamente desde octubre del 75. ¿Cuál es el origen de la veneración a la Virgen en este santuario? Más o menos hace 125 años, porque en 1854, don José Ulloa, que era vecino de este lugar y tenía su casa al frente de lo que es actualmente el santuario, construyó una especie de galpón para atender a los arrieros y a los hombres que venían desde la rotunda, fundo del cual era mayordomo, la rotunda que queda aquí en Casablanca, hacia Valparaíso. Entonces, como tenían que pasar por acá para atenderlos y poderles dar alojamiento, construyó este galpón. Como era un hombre muy religioso, muy piadoso, puso una imagen de la Virgen que, según algunos, la habían encontrado en unos matorrales un tiempo atrás, unos matorrales que habían donde está actualmente una de las casas de habitaciones de aquí que antes fue tenencia de carabineros, retén de carabineros. Otros dicen que no, que la trajo un sacerdote que venía de España. Lo cierto es que puso esta imagen en este galpón para que estos arrieros, estos inquilinos, en fin, estos vendedores, le rezaran y le mantuvieran un culto a la Virgen. Con el tiempo comenzó a aumentar el número de visitantes, por lo que hubo que cambiar la imagen a una capilla construida en un galpón de adobe que quedó del antiguo propietario del lugar, don Vicente Vázquez. Don José, movido por el creciente aumento de visitantes, buscó también un sacerdote que oficiara en la capilla y orientara la devoción. ...1850... Aunque no está clara la historia, Fray José Manuel Troncoso, mercedario, tomó la decisión de trasladar la capilla a unos 100 metros más al norte por la ruta a Valparaíso a un galpón que con el tiempo fue escuela fiscal y parroquial. Fray José Manuel comenzó a recaudar fondos para la reconstrucción de una capilla, siendo la familia Leiva Vázquez de los primeros en colaborar donando los terrenos donde hasta hoy se encuentra el santuario. En 1854 fue inaugurada la capilla. El capellán Troncoso hizo traer una nueva imagen desde España, que es la imagen de la Virgen que hasta hoy los peregrinos veneran. El 8 de diciembre de 1908, el párroco de Casablanca, José Miguel Galás, puso la primera piedra, ya no para una capilla, sino para un templo, el que fue bendecido solemnemente el 8 de diciembre de 1913. Monseñor Tagle, ¿cuál es el significado que tiene la festividad religiosa de Los Vázquez? Mira, es el Día de Nuestra Madre. El Día de la Madre es natural y lógico que todos los hijos se reúnan en torno de ella. Los niños chicos, el Día de la Madre, y los niños grandes, todos el Día de la Madre. Ten en cuenta que nuestra Madre de los cielos, nuestra Madre, es la Madre de Cristo. Esa es nuestra Madre. De tal manera que el corazón, la mente, el alma, el amor con que María ama a Jesús, con esa misma potencia y hondura de amor nos ama a nosotros. Entonces para nosotros es un don incomparable que la Madre de Cristo sea nuestra propia Madre.
ella nos dio al Señor, el gran don, nos dio la vida cristiana, nos introduce a la vida cristiana que nos conduce a la vida eterna. La historia es larga y no exenta de sinsabores como los terremotos que cada vez afectan la zona y llevan a reconstruir primero las capillas y luego el templo, una vez y otra vez. Cosa que parece no afectar a los peregrinos y devotos que año a año, cada 8 de diciembre, regresan a visitar a su Madre Purísima de los Vázquez. Yo creo que lo primero que se manifiesta en esta festividad es el amor a una madre, y en este caso a la Santísima Virgen María. El sentido religioso está presente en todos nosotros, lo vivimos de manera muy personal, muy íntima, y esta es una manifestación clara precisamente de esa unión de lo íntimo con lo externo, porque para muchos tal vez será la única vez que vienen a la iglesia, pero es precisamente ese sentimiento el que quieren manifestar. Por eso, ante esta multitud de peregrinos, uno ve que ese eslogan que de repente se dice que la iglesia está en crisis, que la gente está perdiendo la fe, yo los invito a que vengan a este santuario. Todos los días del año hay gente que viene a este lugar a rezar a la Virgen. Todos los días del año. Y uno cuando está aquí escuchando a las personas, uno continuamente va recogiendo testimonios de lo que el poder de la Santísima Virgen hace por cada uno de ellos, como intercesora, como mediadora de gracia. E indudablemente el día de hoy es una manifestación clara de ese sentimiento religioso que no se ha perdido, que está vivo. Aquí nosotros encontramos adolescentes hasta gente muy mayor y en todos está el mismo deseo, venir a saludar a la Santísima Virgen, encontrarse con la Virgen. Es cierto que tal vez para otros puede ser un momento de turismo, llegar hasta aquí, pero también llegan hasta aquí para saludar a la Santísima Virgen, para encontrarse con ella, y otros de una religiosidad más profunda para encontrarse con el Señor por medio de la confesión, de la Eucaristía, y así poder comenzar y prepararse para lo que viene después. Pero sin duda alguna que aquí nosotros tenemos una muestra clara de lo que significa la fe popular y la fe de nuestro pueblo, que es una fe profundamente mariana, y ese amor a la Madre no se pierde y se mantiene siempre. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual cada domingo, invitarlos a caminar en la historia de la Iglesia, en el acontecer de nuestra Iglesia local y nacional. Y hoy queremos conversar con Monseñor Fernando Chomalí, que nos visita desde Concepción. Como arzobispo de Concepción. Así es. Nos sentimos bueno, contentos. la verdad que lo de visita no es tanto porque me siento en mi casa aquí en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso. He venido varias veces, llegué temprano, me recibieron muy bien el rector, el vicegran canciller. La verdad que me siento en mi casa. Y también he venido varias veces al canal. Lo que nos convoca hoy día, Monseñor, acá en la Universidad Católica de Valparaíso, es hablar sobre lo que es la pastoral de educación superior. Sí, justamente. Cuando hablamos de una pastoral de educación superior, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo primero que quisiera decir que durante este tiempo en el cual me ha tocado presidir esta comisión del área de educación, hicimos un giro en el sentido que ya no hablamos más de pastoral universitaria, ahora hablamos de pastoral de educación superior. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pastoral universitaria hace ya unos 50 años, existían solamente algunas universidades. Pero hoy día la cosa ha cambiado mucho porque se ha abierto el campo de universidad, pero también se ha abierto mucho el campo de la educación técnica, la educación profesional de 2 o 3 años, y por lo tanto nos parecía muy injusto que siendo ellos alumnos de educación superior no tuvieran el espacio que les corresponde en esta comisión, y por eso que ahora se habla de pastoral de educación superior y a todo título.
Cuando estamos hablando de una pastoral de educación superior, pareciera entenderse que estamos hablando solamente de una pastoral dirigida al mundo estudiantil. Esto involucra más todavía, involucra también a los que están detrás de la educación, es decir, profesores, trabajadores, los mismos sindicatos que están dentro de la universidad. Ha habido intentos para el año del jubileo del año 2000. Recuerdo que en esa época realizamos 5 congresos de académicos para el jubileo, pero históricamente ha estado más concentrada en los alumnos, lo cual va a haber que cambiarlo, porque el alumno llega al primer año, empieza a mirar, se integra en la pastoral un par de años, después ya está pensando en salir, por lo tanto es una pastoral muy dinámica y siempre hemos dicho que quienes están ahí son los profesores, pero también los profesores tienen sus problemas en el sentido que el sistema universitario chileno lamentablemente cada vez más tiene profesores de planta, es decir, ese maestro que tiene la puerta abierta para los alumnos, qué sé yo. Hoy día muchos profesores hacen clase en 3, 4, 5 universidades, por lo tanto el tiempo que les queda para poder pensar, reflexionar, rezar, es cada vez más escaso y siempre hay una pastoral de funcionario que con mucha dificultad sale adelante. Pero tal vez la pastoral universitaria, la gracia que tiene es que está siempre comenzando por la movilidad y la dinámica que tiene la vida universitaria. Hay un tema, en este último tiempo pareciera que la pastoral universitaria se limitara a las acciones sociales que realizan los ya sean universitarios o otros jóvenes de otros institutos profesionales, ¿no es cierto? Y como por ejemplo un Techo para Chile o otro tipo de acciones sociales de este tipo. ¿Cuáles son las directrices de una pastoral universitaria? ¿Cómo debería tener su fundamento la pastoral? A ver, mira, en el sentido amplio de la palabra, cualquier joven universitario que tiene un vínculo con la iglesia en cualquier ámbito, de alguna manera se está dejando guiar por el Señor. Es decir, no podemos pensar que la vida universitaria del joven católico nace y muere en la pastoral, ¿ya? Pero evidentemente que la pastoral tiene su propia dinámica que consiste en ayudar a los jóvenes a encontrarse con el Señor en el mundo universitario y lo otro que es tremendamente importante, darle un sentido a su profesión, un tema muy importante, y también ser transformadores del mundo, es decir, la pastoral universitaria tiene una luz, tiene una palabra que decir en los cambios que se van produciendo en la sociedad y eso se vio de manera muy clara en el tiempo de la dictadura, donde la pastoral tuvo, digamos, una voz muy presente, digamos, respecto de los tiempos que se vivían y también todos los cambios estructurales que se dieron en un tiempo en el mundo universitario partieron de esta reflexión. Porque la fe católica es una fe que es reflexión, pero que también es acción. Cuando es solamente reflexión, queda en el ámbito de lo intelectual, y cuando es solamente acción, es un activismo, es una reflexión que se convierte en acción y una acción que se reflexiona. Y además hay otra dinámica que es muy importante, que es la comunitaria, es decir, hoy día los jóvenes están tremendamente volcados al estudio, pero en la dinámica de competir, para pasar la nota, para sacarse nota, etc. Y la pastoral universitaria lo que genera son grupos, comunidades que reflexionan sobre el estudio y se dejan acompañar también por la vida sacramental. También en la pastoral universitaria el eje de la vida de los católicos es en la Eucaristía. Todos los años hay confirmaciones de jóvenes universitarios y muchos han encontrado ahí la fe y hoy día, digamos, en el contexto que está viviendo Chile, en un proceso de secularización, etcétera, son jóvenes, yo diría, bien valientes, de mostrar públicamente su fe y a veces no sin dificultades. ¿Cómo lograr en realidad hoy día, por ejemplo, en que vivimos justamente este mundo secularizado,
este mundo relativista, porque vivimos un relativismo como que pareciera que hoy día nos cuesta pensar y nos cuesta discernir. ¿Ah? ¿Cómo se recibe a estos jóvenes, ¿no es cierto?, que ya vienen con este, por así, con este chip puesto, apoyados por el relativismo, apoyados por el laicismo? ¿Cómo hace la universidad para presentar este proyecto de vida que es el Evangelio y realizar en ello justamente este trabajo de pastoral? A ver, hay que decir varias cosas, es decir, las universidades católicas tienen una estructura programática, digamos, para colaborar en la pastoral, eso sí. Todas las universidades católicas tienen un director de pastoral, está la capilla, etc. El tema es ser católico en universidades que se declaran laicas, digamos, y ese es un gran desafío, pero que surge de los propios jóvenes. Los jóvenes son buscadores, los jóvenes tienen inquietudes espirituales muy profundas, los jóvenes quieren darle un sentido más profundo a su vida, quieren prepararse adecuadamente como persona. Y lamentablemente esa experiencia de joven, que es mucho más de lo que uno piensa, porque ya están en el voluntariado, como usted decía, o bien están en sus propias parroquias. De hecho, en las confirmaciones, muchos de los jóvenes que uno confirma son jóvenes universitarios, demuestra que la semilla de la búsqueda está muy presente en los jóvenes, la semilla de la fe. Y esa semilla a nosotros nos corresponde cuidarla con lo que tenemos, que es en primer lugar el Evangelio, la palabra de Dios. O sea, yo con mi palabra no tengo nada que decirle a un joven. Es la palabra de Dios que a través nuestro se manifiesta y se hace carne en su vida. Ese es un punto. Y a través del acompañamiento espiritual, comunitario y también sacramental. Es decir, la vida de la universidad adquiere otra consistencia porque ellos mismos se dan cuenta que la universidad para muchos es como una fábrica de sacar profesionales, entran y salen, pero sin embargo no fueron capaces de aquilatar lo que significa la experiencia universitaria. Y creo que la pastoral universitaria logra eso en buena medida y de hecho hay muchas personas con inquietudes sociales, con inquietudes sindicales, políticas, etcétera, que han surgido de esta reflexión sobre el sentido más profundo de la vida y el sentido del servicio. La Universidad Católica se diferencia, o así debería ser al menos, ¿no es cierto?, del resto de las universidades por su lineamiento cristiano, por sus principios cristianos, católicos, ¿no es cierto?, y si bien es cierto, por el seguimiento del Evangelio, como usted bien lo plantea. ¿Cómo se logra amalgamar este mundo de diversidad de credos? Porque la universidad está abierta a todos los credos, claro, lógico, digamos, en los alumnos. Pero ¿cómo se logra justamente entrar en esta especie de ecumenismo intelectual y religioso? Bueno, hay un documento que se escribió en el tiempo de Juan Pablo II, que es el corazón de la Universidad Católica, que se llama Ex Corde Ecclesia, desde el corazón de la Iglesia, donde plantea que la universidad es un lugar de búsqueda de la verdad. Ese es el punto principal, donde se juntan los distintos saberes, donde se relacionan los distintos saberes orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas y de los países. Evidentemente que la Universidad Católica no selecciona a los alumnos por su fe, y Dios nos libre de hacer eso porque sería el peor de los sectarismos, pero lo que la Universidad Católica no puede hacer es renunciar a su identidad católica. Y es desde esa identidad católica donde presenta un proyecto educativo que cree que es tremendamente adecuado para la consecución de un país más justo y un país mejor. Y justamente el Estado no solamente tiene el derecho de generar estas instancias con estas identidades tan claras como la católica, sino que también tiene el deber de cuidarlas. Es decir, la Universidad Católica es una riqueza para el país que está llamada a cuidar siempre, y la universidad está llamada a cuidar su propia identidad,
para dar una visión del hombre que es muy hermosa, la visión antropológica cristiana, donde nos dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que la vida tiene una dimensión trascendente fundamental y que estamos llamados para servir y no para ser servidos. Y desde ese punto de vista, la Iglesia, la Universidad Católica, todas acogen a todos los alumnos, pero evidentemente el alumno sabe cuál es el proyecto educativo que aquí se presenta y bajo esas condiciones está cordialmente invitado. Y por eso que se ha hecho un esfuerzo en materia de cursos de formación general en el ámbito de la filosofía, de la antropología cristiana, de la teología. ¿Bajo qué marco y qué es lo que inspira, digamos, el llevar a cabo esta Jornada Nacional de Educación Superior? Bueno, son varias cosas. Bueno, en primer lugar, vino gente de todo Chile, donde hay universidades, y lo que nos mueve, en primer lugar, es conocernos, sobre todo a los que están recién comenzando, conocer la historia de la vida de la pastoral universitaria y también conocer la historia de la universidad, porque sería muy terrible que la pastoral universitaria tenga un cauce y la vida universitaria vaya por otro cauce. Eso sería muy triste, porque la pastoral está llamada, el cristiano está llamado a iluminar la historia y darle un sentido según el querer de Dios. Es decir, los católicos creemos, estamos convencidos que la historia no es un suceder del tiempo, es una historia de Dios, es un tiempo de Dios. Y por lo tanto, ver de qué manera está soplando el Espíritu para poder seguir anunciando el Evangelio en el mundo de la cultura, en el mundo del diálogo, en el mundo de la inteligencia, que es donde se van delineando los ritmos, digamos, y el futuro del país. Por eso que es una reunión tremendamente interesante y tremendamente importante, porque además nos da respiro en el sentido que no estamos tan solos, y en segundo lugar, de que el mundo, la sociedad no se está cayendo a pedazos, sino que hay mucha gente que cree todavía en un mundo mejor y le dedica lo mejor de sí a evangelizar. Y en esta jornada solamente congrega a lo que es enseñanza superior, refiriéndose a lo que es universidades. No, también hay gente de instituto. De instituto. No, evidentemente. Ellos forman parte de la pastoral de educación superior a todo título y sin lugar a duda que hacen un gran aporte. ¿Cómo ve usted esta tendencia de hoy día a querer lograr el éxito a través de la universidad? Como que el que no va a la universidad no tiene éxito en la vida. Porque si uno va a los colegios, ¿no es cierto?, a los liceos, enseñanza media, todos aspiran a la universidad. Y a veces los padres con gran esfuerzo, y muchas veces no necesariamente el llamado del joven a seguir en la universidad. Bueno, lamentablemente el sistema social, económico occidental promueve exacerbadamente la competencia, y la competencia entendida en el orden de producir, en el orden de consumir, y las profesiones, ciertas profesiones llevan asociado ese vínculo, y por eso que son las más queridas, las más atractivas. Y lamentablemente la sociedad de alguna manera alimenta esa lógica en el sentido de poner un meante la PSU, por ejemplo, qué carrera tiene este valor, etc. Y la verdad que esa es una trampa mortal, porque nadie asegura que una persona que estudia esa carrera va a ser feliz y, lo que es peor, va a ser fiel a su vocación. Y la vocación es un proceso lento que se descubre con el tiempo, y los colegios no colaboran a que las personas descubran su vocación. Y en este minuto podemos tener muchos jóvenes compitiendo por una buena nota, pero sucede que su vocación es ser un gran pintor, es ser un gran músico, el ser un gran intelectual, y no estamos preparados adecuadamente, y mucha gente después despierta y se da cuenta que erró el camino. Y el otro tema que no es menor es que hay muchas personas que tienen mucho miedo de estudiar carreras que son fundamentales, que son preciosas y que son importantísimas, por temor al tema económico. Y lo que es peor todavía, que muchos jóvenes en Chile, desgraciadamente, salen de la universidad con una gran deuda.
y evidentemente que eso lo amarra mucho para poder desarrollarse como persona, para poder formar una familia, etc. Yo soy tremendamente favorable a que se generen todas las instancias posibles para que los jóvenes en el colegio descubran su vocación, que no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver ni con el CIMSE ni con la PSU, y en segundo lugar, que el Estado se haga cargo absolutamente de la vocación de estas personas y que permitan desarrollarlas, porque ese desarrollo va a ser un beneficio para el país. Yo le pregunto a usted, ¿qué sería de la sociedad, por ejemplo, chilena sin un Neruda, sin una Galería Mistral? ¿Qué sería de la sociedad chilena sin pintores extraordinarios que han habido en la historia de Chile? Juan Francisco González, Onofre Jarpa, Somers, que hay tantos. ¿Qué sería de Chile sin el Padre Hurtado? ¿Qué sería de Chile? Y son personas que han nadado contracorriente y han sido capaces de ser más fieles a su vocación que al seguir de la sociedad. En ese sentido, yo creo que todavía hay un marcado utilitarismo respecto de las personas y creo que en la base de eso subsiste la concepción de un desarrollo meramente económico. Nosotros pensamos que el desarrollo no es solamente económico, es un desarrollo integral que toca al hombre y a todos los hombres. Así que yo aprovecho de decirle a los jóvenes que no piensen solamente de qué van a vivir, preocúpense en primer lugar para qué van a vivir, porque una persona podría tener de qué vivir, pero podría ser tremendamente amargada y tremendamente triste. ¿Para qué vivir? Esa es la gran pregunta que también nosotros instalamos en la pastoral y que fue la que a mí me cautivó a dedicarme al sacerdocio. Bajo esta misma tendencia, hoy en día las universidades tienden a formar profesionales exitosos, más que profesionales humanizados. O sea, ¿dónde está la satisfacción de mi vida en los éxitos que yo logre en la vida de profesional? Bueno, mire, el concepto de éxito es muy relativo. O sea, una persona, por ejemplo, que por tener éxito económico deja de lado la familia, evidentemente que eso es un éxito aparente, en definitiva es un fracaso. Una persona que por aparentar o tener éxito económico, por ejemplo, realiza acciones que van contra la ética, que va contra los demás, ese también es un fracaso. Una persona que no tiene ninguna capacidad de mirar a los demás, de encerrarse en su casa, con rejas, con guardias, con alambres púas, etcétera, evidentemente que esa persona no es exitosa. Una persona exitosa es una persona profundamente feliz. Y una persona profundamente feliz es aquella que se vincula con los demás, que ve la fraternidad como parte fundamental de su propia vida, que reconoce una dimensión trascendente. Y yo creo que el mayor éxito que puede tener un ser humano es a reconocer su propia dignidad y vivir conforme a ella, y no siempre eso va asociado a cómo se entiende hoy día el éxito económico. Por lo tanto, yo hago la distinción. Hay un problema que resuena o que suena fuertemente en nuestro país, que es el tema de la educación. Si bien es cierto, estamos en un proceso de cambios, en un proceso de transformaciones a nivel social, a nivel cultural, a nivel también de leyes. ¿Cómo ve usted el futuro de la educación, que pareciera verse incierto? A ver, yo creo que una reforma universitaria, una reforma educacional hay que hacerla y en profundidad. Y la razón es muy sencilla. En Chile se puede predecir con mucha certeza cuál es el futuro universitario y laboral de una persona dependiendo de su situación económica y el colegio donde estudia. Y eso es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque hay situaciones sociales, económicas, familiares, etcétera, que en vez de ayudar a una persona que saque lo mejor de sí, de alguna manera lo frustra. ¿Y por qué digo que es tremendamente injusto? Porque Dios
reparte los talentos a todos por igual. Pero ese talento, que es un don, se convierte en una tarea de la sociedad, una tarea que pasa por la familia, por el entorno y por la educación. Y no puede ser que hay algunos colegios donde prácticamente ningún joven entra a la educación superior, y eso tiene que ver con las malas condiciones educativas, etcétera, y en definitiva por el tema económico. O sea, yo creo que el gran dolor de Chile es que todavía hay una relación muy directa entre las posibilidades de desarrollo profesionales y la realización de su vocación al entorno económico-social del niño. Eso es tremendo. A mí una vez una mamá me dijo llorando, porque tenía serios problemas económicos, yo puse a mi hijo en este colegio y averigüé, de este colegio no ha entrado nadie a la universidad. Yo, en virtud de mi pobreza, en el fondo condené a este niño a que va a ser un frustrado toda la vida. Y creo que ese tema hay que resolverlo. Y la reforma va un poco por esa línea, pero no basta con la reforma. Basta también con comprender que una sociedad con ese grado de desigualdad no es una sociedad democrática. Queda solamente el nombre. Una sociedad democrática es aquella en que cada uno puede sacar lo mejor de sí mismo y sobre todo que entiende el éxito no como el éxito económico de llegar siempre primero, sino que también de ver cómo hacerlo para llegar todos juntos. Y en este minuto, lamentablemente, está el nivel de competencia que hay, que no estamos llegando todos juntos y va quedando mucha gente en el camino, etc. Hay una crítica brutal contra la delincuencia, contra esto, contra la violencia. Esos son fenómenos, pero el fundamento de eso tiene que ver con experiencia de niños que se van cuajando en la historia, que generan mucha frustración y generan mucha pobreza, y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de hablar de los problemas sociales que hay que llevan a que acontezcan todos esos males. Suena fuertemente la palabra igualdad en este país, sobre todo en el tema de la educación. ¿Con qué se queda usted? ¿Con igualdad o calidad? Perdón, le pregunto esto porque pareciera que las políticas de hoy día pretenden justamente una igualdad, pero no una igualdad hacia arriba, sino que siempre ponemos la igualdad hacia abajo. Entonces... a mí la palabra igualdad la entiendo en un sentido más amplio, porque en primer lugar somos todos distintos. Lo que yo creo que tenemos que mejorar es en equidad, en justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo suyo. Y si usted me dice que si en este minuto a los jóvenes de los estratos más desprotegidos, más desfavorecidos, le estamos dando lo suyo, la verdad es que no. Mientras unos pocos saben cuál va a ser su futuro, los otros lo tienen tremendamente incierto. Mientras hay personas que pasan horas en los hospitales o meses esperando una operación, otro la tiene aquí y ahora. Es decir, tenemos que crecer en equidad, ¿ah? Y evidentemente que para tener equidad hay que fortalecer, en mi opinión, tres cosas. En primer lugar, la familia. Muchas veces se pone demasiada esperanza en el colegio, cuando un colegio sin una familia fuerte, sólida, protectora, cercana, es muy poco lo que puede hacer. La familia. En segundo lugar, la educación. Y yo creo que ahí lo primero que habría que hacer, en mi opinión, es reivindicar el rol de profesor. No hay profesión más importante en Chile en este minuto que la de profesor. No existe. Es decir, el impacto de un ingeniero de construir un edificio de 40 pisos es muy inferior al impacto que tiene una profesora en un alumno que lo marca para toda la vida. O sea, reivindicar la carrera de profesor tiene que ser
la mejor carrera, la carrera más exigente y, por supuesto, adecuadamente remunerada. Porque hay muchos profesores que por situaciones económicas en clase de 2, 3 partes, llegan a su casa a hacer clases particulares para poder sobrevivir, y evidentemente que eso no resiste ningún análisis. Un profesor tiene que estudiar, un profesor tiene que reflexionar, un profesor tiene que leer, y eso evidentemente que exige mucho tiempo, porque si no, ¿qué le va a dar a los alumnos? Un profesor tiene que hacer pensar a los alumnos. Y en tercer lugar, que también va muy cerca de la familia y la educación, fortalecer el emprendimiento. Una familia donde no hay un trabajo estable, un trabajo que le permita al padre, a la madre tener seguridad para estar con sus hijos, educarlos, cuidarlos, es una sociedad que difícilmente va a poder educar a un niño. Es decir, familia, educación y trabajo son los 3 focos en los cuales tiene que caminar la sociedad para poder llegar a la igualdad. Tú no sacas nada con tener un excelente profesor, una excelente escuela, si el niño llega a su casa y está solo, si llega a su casa y no tiene que comer, si llega a su casa ve a un papá frustrado. Esa es la trilogía que yo creo, y de hecho la Iglesia la sustenta, porque la Iglesia dice que la familia es el futuro de la humanidad, se fragua en la familia, el trabajo es la clave de la cuestión social, y sin familia y sin un trabajo, aunque tenga el mejor educador, no va a prosperar como se quisiera. O sea, en el fondo, usted nos está queriendo decir también con esto que la familia repercute fuertemente también en la educación. Absolutamente. ¿Cómo revertir esta situación que hoy día vivimos, en que se ve que la familia pasa por una gran crisis? Pero usted comprenderá que es muy distinto, bueno, esto es de sentido común, es muy distinto un chiquillo que llega a las 8 de la mañana a clase cuando no ha dormido en toda la noche, o verme en una pieza con 5 personas, o en un lugar donde hay situaciones de precariedad absoluta, etcétera. Es muy distinto a uno que duerme con sábanas secas, con sábanas limpias, que se toma un buen desayuno, que va a tener vacaciones. ¿Cuántos niños que no tienen vacaciones? Bueno, en eso la Iglesia hace un trabajo muy lindo con las colonias, etcétera. El ser humano, somos muy complejos los seres humanos, muy complejos, en todo nuestro ámbito, y es un todo para la realización. Entonces, por un lado, fortalecer la educación, pero por otro lado, empobrecer la familia, desnaturalizar la familia, quebrar la familia, es un sinsentido, va junto. O bien, no proteger, por ejemplo, el trabajo. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a que haya trabajo, buenos trabajos, promover las buenas prácticas laborales en el sentido de lugares dignos de trabajar. Todavía en Chile hay gente que no recibe imposiciones. Comprenderá que educar a un niño así es tremendamente difícil, o largas horas de trabajo, cuando el encuentro es tan fundamental y tiene una dimensión educativa tan importante. Bueno, señor, yo quiero agradecerle que haya compartido con nosotros lo que ha sido esta jornada nacional, pero además que haya compartido, ¿no es cierto?, su visión en relación a la educación y en relación también a la pastoral. Bueno, espero haber contribuido para que cada uno de nosotros pongamos mayor empeño, bueno, desde la fe, desde Jesucristo, a fortalecer la familia, a trabajar por la equidad, a trabajar por una educación de mayor calidad, abierta a todos, y también a fortalecer el trabajo. Yo creo que si cada uno con su empeño, su empuje, su generosidad logra eso, creo que podemos avanzar en nuestro país que tanto queremos. Muchas gracias, y como es de costumbre agradecerle, es siempre un agrado que esté en casa. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber conversado contigo. Gracias. Queridos hermanos, quiero agradecerle una vez más, como cada domingo, el habernos acompañado a través de las pantallas de UCB Televisión en los caminos de la Iglesia.
como lo decía ya Monseñor Fernando Chomalí, debemos buscar, no hay un tema de buscar la igualdad, sino que debemos buscar la equidad. Y en la equidad también está la justicia. Y estamos llamados como cristianos a practicar la caridad, pero también a practicar la justicia. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo y que tengan un muy buen domingo en familia. Gracias.